¿no? Y eso puede ser, o sea, manera de dos maneras, o sea, ya sea como ácido titulable, que cuando es así hay una neutralización por parte del fosfato urinario. Y también puede ser exertado como amonio, si no me equivoco. Sí, como amonio. De hecho, el amonio es una molécula rica en hidrógenos, entonces es un lugar donde tienes eliminación de hidrógeno en forma relativamente inerte, ¿no? Sí, y bueno, pues ajá, con respecto a lo de la pregunta o sea, de la anhidrasa carbónica, lo que pasa es que en el lumen pues hace que lo que es el bicarbonato filtrado con el hidrógeno que es secretado, si no me equivoco, por un intercambiador de sodio-hidrógeno, hace que ajá, se combina el hidrógeno con el bicarbonato para formar el ácido carbónico y luego por la anhidrasa carbónica se disocian CO2 y agua. Eso entra a la célula y otra vez por la anhidrasa carbónica se vuelve a juntar como ácido carbónico y se disocia. Ahora es como que la reacción inversa, ¿no? Ajá. Se disocia Para en, que en hidrógeno. regrese ion bicarbonato. Exactamente, para que sí se reabsorba el bicarbonato y ese mismo hidrógeno se vuelve a utilizar para seguir como que juntándose con el resto del bicarbonato que fue filtrado, ¿no? Para que se pueda volver a juntar. Esencialmente lo que estarías haciendo es intercambiar bicarbonato con hidrógenos, ¿no es cierto? Exactamente, sí. Ajá, y una vez que el bicarbonato pues entró a la célula, ya, o sea, va a la sangre por medio de si no me equivoco, por un cotransporte de sodio y por un intercambiador creo, de bicarbonato y cloro. Y ya de esa manera el De hecho, es un bicarbonato es poquito como... diferente. Se forma el ácido carbónico. ¿Por qué se forma el ácido carbónico? Acuérdense, cuando tienes una sustancia que está... eh, hay sustancias que pueden estar ionizadas o no ionizadas dependiendo del pH. Acuérdense también que habían revisado en fisiología que el pK es el punto del pH en el que una sustancia puede o sea, se encuentra 50% disociada y 50% no disociada. Si tú tienes pH alcalino, entonces tienes mucho ion bicarbonato y pocos hidrógenos para aparearse con el HCO3, con el ion bicarbonato. Entonces tienes el ion bicarbonato normal y por eso estás en alcalosis, o en alcalemia o en alcaluria, es lo mismo. La orina va a ser ácida mientras más hidrógenos contenga. Lo que sucede es que cuando pasa el filtrado glomerular, tú estás al mismo tiempo filtrando ion bicarbonato e hidrógenos. Si la concentración de hidrógenos es suficientemente alta en suero, entonces tú unes el ion bicarbonato con el hidrógeno, formas ácido carbónico y entonces esto lo podrías disociar en CO2 y agua y podrías tener CO2 disuelto en solución por culpa de la anhidrasa carbónica. Cuando tienes demasiado CO2, una concentración muy elevada de CO2 y agua que viene porque neutralizaste los hidrógenos, aquellos que soltaste. Vean arriba a la derecha en su diapositiva, tienen HCO3, que es ion bicarbonato e hidrógeno. Como tienes esto y lo tienes en agua, se disocia en CO2 disuelto en agua y agua, comillas, agua metabólica, por culpa de la anhidrasa carbónica. Ya que tienes mucho CO2 en la orina, eso significa que neutralizaste muchos hidrogeniones. Este exceso de CO2 se llega a las células tubulares en el citoplasma, vuelves a hacer la reacción inversa, formas ácido carbónico, vuelves a disociarlo en HCO3 e hidrógeno, el bicarbonato entra de nuevo al cuerpo y el hidrógeno se va a la orina, que técnicamente es el exterior ya, ¿no? Y esa es la manera en la que tú vas difundiendo para que vas sacando hidrogeniones y regresando bicarbonatos. ¿Cuándo puedes hacer esto? Más bien para que hagas esto, lo que estás haciendo es acidificar la orina porque estás dejando hidrógenos en la orina y estás quitando los bicarbonatos que los estás regresando. Esa es la manera en la que entonces es el túbulo, más bien, o son las células del túbulo contorneado proximal las que se encargan de hacer esto. Empatan el ion bicarbonato con el hidrógeno, forman ácido carbónico, lo dividen en CO2 y agua
Y si esto es un CO2 manejable, entonces tu pH se queda como está, que es un pH cercano a la neutralidad. Si el CO2 que se acumula en la orina es excesivo o en el filtrado es excesivo, entonces al parte de este difunde de regreso vuelve a disociarse hacia ion bicarbonato e hidrógeno, y en una parte posterior el bicarbonato se va para la sangre y el ácido se va para la orina. Y esto es lo que explica por qué hay una concentración elevada de hidrogeniones en el filtrado, que da como resultado que el pH de la orina sea ácido. Generalmente un ácido débil que ronda el 5 o 5.5 de pH. ¿Sale? Dice ahí entre 5 y 7, pero habitualmente la orina es discretamente ácida, entre 5, 5.5 o 6. Recordemos para lo que viene posterior que la cantidad de hidrogeniones disponible o el pH o el grado de acidez en el cual se encuentra la solución, en este caso la orina, va a normar aquellas sustancias que se van a encontrar ionizadas o no ionizadas, y entonces va a determinar aquellas sustancias compuestos que están ionizados se encuentran libres, y los que se encuentran no ionizados podrían entonces precipitarse. Entonces es por esto que el pH urinario es un determinante de qué sustancias se encuentran en estado estable y susceptibles de agregación, y cuáles se encuentran en estado ionizado y susceptibles de solución. ¿Ok? Pero bueno, ya está. Creo que esto es lo que es importante. Dependiendo de cuál es la cantidad de hidrógenos disponibles o susceptibles de eliminación a nivel sérico, también el pH urinario se va a ver modificado. Eso quiere decir que en estados de acidosis metabólica o respiratoria, no importa, en estados de acidosis, acidemia, pues acidosis, ¿se acuerdan que hablamos de la acidosis respiratoria y la metabólica? Habrá más posibilidades de que la orina se acidifique porque va a haber un exceso de ácido carbónico sérico que va a sufrir el proceso tubular que acabamos de describir. Entonces, ojo con eso. Esto no significa, no es un, por cierto, hay que tomar en cuenta, esto no es un proceso tan rápido. Entonces, aunque el riñón es capaz de incrementar la pérdida de hidrogeniones ante acidosis metabólica, la velocidad con la que lo hace no alcanza a compensar las alteraciones del pH sanguíneo, o no compensarlo con la rapidez suficiente, o tienen cierto límite para compensarlo. Por eso se explica que a pesar de que tienes mecanismos compensadores, la respiratoria con la hiperventilación y el exceso de eliminación por actividad de la anhidrasa carbónica con el pH urinario, de todas maneras, el paciente puede desarrollar acidosis metabólica si el desarreglo que está generando el acúmulo de hidrógenos es suficientemente intenso. ¿Ok? Otras cosas que son relevantes son, hay fármacos que actúan específicamente sobre la anhidrasa carbónica, como por ejemplo la acetazolamida. Hay que puede modificar el pH urinario por esa razón. Y hay enfermedades específicas que se asientan en la incapacidad de las células del túbulo contorneado proximal para realizar este intercambio. Específicamente se vuelve interesante la acidosis tubular renal. La acidosis tubular renal es una enfermedad o un conjunto, porque hay dos variedades, en donde hay una incapacidad para este proceso de reabsorción de bicarbonato, y lo que vas a obtener en este paciente es orina alcalina, porque no puedes reabsorber el bicarbonato, con acidosis metabólica, otra vez porque no puedes reabsorber el bicarbonato, lo cual te va a dar dos consecuencias. Uno, la acidosis metabólica persistente, que genera incremento de la síntesis de bicarbonato. La acidosis metabólica aumenta la probabilidad de los vómitos, porque los vómitos eliminan hidrógenos por el jugo gástrico y con eso ayudan a compensar el pH. Entonces la acidosis, la acidemia o la acidosis en sangre estimula el centro del vómito para eliminar hidrogeniones, para tratar como una medida compensatoria adicional. Y la alcalinidad de la orina, que deriva de que estés eliminando un exceso de bicarbonato, da como resultado incremento del riesgo de litiasis y deterioro de la función renal.
Entonces aquí tienen pacientes vomitadores crónicos, deshidratados, porque el bicarbonato genera poliuria, con litiasis. Es una presentación clásica de acidosis tubular renal. O sea, hay enfermedades en donde se impide la actividad de la anhidrasa carbónica a nivel tubular que dan como resultado desarreglos metabólicos significativos. Entonces, por eso también es importante entender esto, porque hay enfermedades que se asientan justo en este proceso. Seguimos. No sé si hay preguntas hasta acá. Creo que no. No. Ok. Perdón, ya nada más te nombré y luego me fui yo, Cordero, pero creo que eso fue mejor. María Teresa, vas tú, ¿verdad? No, yo voy. No, doctor, va otro compañero. ¿Quién va? A ver, Calderón en excreción Calderón. Ok, llégale. excreción de calcio y fosfato. De calcio y fosfato. Ok. Sí. A ver, un momentito. Ok. Bueno, pues básicamente el calcio y fosfato, como creo que lo hemos pues, sabido desde que somos pequeños, pues nos han dicho, no, esas sustancias están en el hueso, ¿no? Tienes que tomar mucha leche para que tus huesos crezcan sanos y fuertes, ¿no? Pues entonces, obviamente, pues esas sustancias en un porcentaje altísimo están en el hueso y en un pequeño porcentaje van a estar en el líquido extracelular, que es el que nos importa. En el caso, Claro. en el caso del fosfato, No, y todavía te falta otro elemento. Y todavía el calcio que es circulante, la mayoría se encuentra unido a proteínas. Y el calcio metabólicamente activo y susceptible de ser orinado es el calcio ionizado. sí, de hecho aquí Como está. las proteínas se eliminan poco, entonces el calcio unido a proteínas está relativamente protegido de su eliminación. Entonces es el calcio iónico el que es realmente metabólicamente relevante. Y esto les doy, es que luego esto les sirve para entender ciertas otras cosas que no están en el temario, pero que son importantes también. Entonces, cuando uno quiere saber, mide el calcio en sangre, en realidad mide el calcio total en sangre. Pero eso no necesariamente implica que estemos determinando cómo está el nivel sérico del calcio disponible para los procesos biológicos. Entonces, cuando un paciente tiene alteraciones de las cifras de albúmina, como el calcio viaja unido a albúmina, entonces va a tener un descenso proporcional de la cifra de calcio total. Eso quiere decir que cuando ve uno en una prueba de sangre de electrolitos un calcio que numérica o nominalmente se encuentra bajo, para saber si realmente el paciente tiene un déficit de calcio que tiene que ser corregido, tiene que medir la albúmina también para sacar una cuenta que se llama calcio corregido por albúmina para determinar si esa hipocalcemia es real o es una hipocalcemia derivada de la falta de proteína sérica. ¿Vale? Eso no se los vamos a preguntar en ningún lado, pero es un elemento útil para construir su capacidad para interpretación de los resultados del laboratorio. De hecho, aquí en esa figurita de al ladito está las formas de calcio en sangre, ¿no? 40% está unido a proteínas, 60% es ultrafiltrable. Y de ese 60%, 10% está unido a aniones, que es el fosfato, que en un momento les voy a decir por qué. Y 50% es el calcio ionizado, que es el calcio que pues realmente nos importa, el calcio que va a hacer, el que va a contribuir para los niveles de hipocalcemia o hipercalcemia, etc. Ok. Ok. Síguele. Ok. En el caso ya del fosfato, prácticamente el 85% del fosfato se va a reabsorber en el túbulo proximal y el 15% se va a excretar por la orina. Y eso es bien importante porque el fosfato es un amortiguador de los hidrogeniones. Entonces, de aproximadamente al día se excreta 50 mil equivalentes de hidrogeniones derivado del catabolismo de proteínas y fosfolípidos. Y 20 mil equivalentes se van a excretar por el fosfato. Y si aumentamos la cantidad de fosfato que se elimina por orina,
estaríamos aumentando el pH. Y si reduciríamos el fosfato, estaríamos acidificando el pH. ¿Por qué? Porque ya no tendríamos tanto fosfato que amortigue los hidrogeniones. Ahora, A ver, repite eso porque creo que lo dijiste al revés. bueno, ajá, tal vez, a ver. Si aumentamos el fosfato eliminado, o sea, si aumenta si hay fosfaturia, Tiras vaya. fosfato en la orina, alcalinizas la orina. Sí. Fue que inicio. Sí, lo dijiste al revés. Bueno, perdón. Pero En mi sí, mente lo dije. miren, Bien. la referencia que les puse en el chat. Ácido va con ácido, el ácido úrico precipita en ácido porque es un estable en pH ácido, y piensen un poco en el carbonato de calcio, el fosfato de calcio, es como si fuera el sarro que se le forma a las llaves de agua o a su regadera. Y eso es porque eso precipita en pH alcalino. Tan es así que si nosotros nos queremos deshacer del sarro de las llaves de agua o de la regadera, lo que hacemos es que utilizamos ácido y eso desbarata. Eso nos dice que los álcalis o el sarro es estable en pH alcalino y se diluye en pH ácido, y los ácidos justo al revés. Cuando yo quiero deshacer algo que está en pH ácido, le echo bicarbonato y reacciona, ¿no? Y lo desbarata o lo desestabiliza. Entonces es como funcionan las cosas para que puedan hacerse la imagen visual. El fosfato de calcio lo podrían ustedes visualizar como y les hago la relación con el agua de nuestro medio en Yucatán. Es un agua rica en sólidos de calcio y por eso es alcalina y por eso se va depositando y es como si formara litos o piedritas. Ese es el símil en sus regaderas, en la llave del agua, en su tinaco, en donde quieran, ¿no? Se va depositando y va tapando gradualmente porque se precipita por el pH y por la concentración de calcio disponible. En el caso de estos, carbonato de calcio, para nosotros es fosfato de calcio, ¿no? Lo que estamos hablando. Pero esencialmente así es como lo pueden ligar. Por lo tanto, todo lo que está relacionado con calcio es habitualmente asociable, excepto el oxalato, como vamos a ver después, pero es asociable a pH alcalino. Así que si aumentamos la excreción de fosfato, aumentamos el pH. Y si bajamos la excreción de fosfato, acidificamos la orina. Sígale. Bueno, igual está la acción de la paratormona. La paratormona, bueno, ayer en el examen hubo una pregunta que pues, bueno, por lo menos yo la fallé y veo que muchos compañeros igual la fallaron. Es con respecto a qué hormona pues regula los niveles de fosfato en sangre. Y pues en este caso, la paratormona, cuando va a unirse a un receptor en el acero del túbulo proximal y va a inhibir la reabsorción de fosfato y provoca la fosfaturia, ¿no? La paratormona. Igual investigué que, bueno, ya cuando vi la revisión, vi que el factor de crecimiento fibroblástico 23, el FGF23, igual aumenta la excreción de fosfato para reducir los niveles de fosfato en sangre. Pero eso lo voy a decir mejor cuando explique la vitamina D. Ok. Y ahora, el calcio. El calcio es bien interesante porque, como ya sabemos, solamente el calcio ionizado es el que se va a filtrar por la orina. Bueno, el que nos va a servir, vaya. Entonces, cuando el calcio se filtra, va a seguir tanto en el túbulo proximal, en el asa de Henle, va a seguir al sodio. En el túbulo proximal, conforme se reabsorbe el sodio, pues se reabsorbe el calcio en un 67%. En el asa de Henle se reabsorbe el sodio, se reabsorbe el calcio en un 25%. Pero ya cuando se llega al túbulo distal, aquí es distinto. Aquí, si se reabsorbe el sodio, aquí no lo va a seguir el calcio. ¿Por qué? Porque el inductor de la reabsorción del calcio aquí va a ser precisamente igual la paratormona. La paratormona, si disminuye los niveles, aquí abajito hay una foto, ahí se ve, esa foto de la izquierda. Si disminuye los niveles de calcio plasmático, hay aumento de la secreción de paratormona. Y esto me va a pide que dejes de tirar calcio. Exacto. ¿No? Lo que va a causar es que va a aumentar la resorción ósea, es decir, que se va, como que si quien dice, bueno, dicho de manera vulgar. Sacar el calcio que está depositado, almacenado en los huesos. Ajá. Entonces se libera fosfato y calcio.
Pero ¿por qué este calcio no va a no va a contribuir a la concentración de calcio ionizado? Porque se va a unir al fosfato. El fosfato y el calcio se salen en el hueso, pero se van a unir. Y de hecho es el 10% el calcio unido a fosfato, es este porcentaje pequeño. Entonces, la paratormona en el riñón, como dije, va a disminuir la reabsorción de fosfato. Entonces va a producir la fosfaturia. Y por lo tanto, va a disminuir el fosfato en sangre. Y va a disminuir el calcio unido a este fosfato. Y va a aumentar los niveles de calcio séricos. Esto es muy El muy problema importante. aquí es que el fosfato tiene afinidad por el calcio. Entonces, si yo tengo una cantidad suficiente tanto de calcio como de fósforo, lo que ocurre es formación de fosfato de calcio, que se vuelve no utilizable o no accesible hasta que rompes la unión de fósforo y calcio y entonces puedes hacer disposición del calcio. Esto es bien importante. Porque cuando tú tienes incremento del fósforo y del calcio sérico, lo que ocurre es que aumenta la excreción de calcio y fósforo, y al tener calcio y fósforo incrementados en la orina en un pH que por la presencia del fosfato se vuelve alcalino, entonces vas a tener la receta para que precipiten cristales de fosfato de calcio, que más adelante nos van a decir que es una de las formas en las que se obtiene litiasis renal. Sí, sí, sí. Y precisamente por esto del aumento de la hipercalcemia e hiperfosfatemia, aquí actuaría el factor, el FGF23, que que cuando aumenta los niveles de paratormona en la sangre, va a aumentar la fosfaturia. Y así, aunque pues esté aumentado el calcio en sangre, este va a tratar de disminuir los niveles séricos de fosfato y por lo tanto va a disminuir o va a intentar disminuir las probabilidades de que se formen cristales de fosfato de calcio en sangre también. Esa es una de las funciones. No, pero el problema no es cristales de fosfato de calcio en sangre, porque eso no ocurre. No ocurre. El problema Yo es digo que que la sí. concentración de calcio y de fósforo en sangre es bastante menor que lo que se logra en orina. Y acuérdense que tú puedes poner una sal en agua y diluirla hasta cierta concentración, pero cuando superas la saturación de tu diluyente, el remanente precipita. Ah, ok, ok. Claro. Y entonces en sangre tú no vas a tener cristalitos que van a tapar tus arterias porque se calcificaron. Digo, igual y puedes tener en ciertas enfermedades algo que se llama calcinosis, pero tiene otra etiología. Pero no eso es lo que ocurre. Lo que ocurre es en la orina, porque como estás filtrando y no reabsorbes, y luego reabsorbes agua y concentras y obtienes una osmolalidad muy superior a la que se tiene en sangre, entonces saturas la solución, precipitas el sobrante de las sales, y si lo que tienes es calcio y fósforo, formas cristales de fosfato de calcio que se depositan en el túbulo y luego de ahí se nuclean y luego de ahí formas los litos. Ah, ok, ok. Claro, eso es lo que está pasando. Ya. Okay. Y hay otro elemento también, cuando tienes falla renal, que es el tema de la próxima semana, podrías tener una dificultad o una lesión en tubular que te dé dificultades para que reacciones al estímulo de la paratormona. Por lo tanto, el paciente que tiene pérdida de masa renal en el contexto de disfunción o insuficiencia renal, con frecuencia tiene pérdida de calcio crónica que le lleva a osteoporosis. Ok. Entonces hay un importante además, o sea, la paratormona mueve el calcio depositado a nivel óseo, pero también incide en la reabsorción de calcio y por lo tanto en el mantenimiento del calcio corporal total. Y cuando tienes pérdida recurrente de calcio, constante de calcio, porque el daño renal impide que la paratormona genere la reabsorción de calcio, acabas por tener desmineralización ósea que te lleva a osteoporosis, que es una complicación frecuente del insuficiente renal. Ok. Y también igual hay que hablar sobre la vitamina D en su forma activa. Bueno, su nombre da 1,25 dihidroxicolecalciferol o solamente calcitriol. Vaya.
en donde pues generalmente, bueno, se puede obtener de la dieta, pero lo más común es que se obtenga de los rayos ultravioleta. Ujú. Por eso hay que hacerse como quien dice su baño de sol diario. No, pero el sol de la mañana. Y solo un ratito, no mucho. No, nos podemos poner más históricos que eso. Por eso había raquitismo en países, está descrito en países europeos, pero no en países en donde la exposición al sol es importante. Porque los países del norte, que tienen periodos largos o prolongados de no exposición al sol y que además se cubren la piel por el frío, tienen dificultades para exponerse a la luz ultravioleta que da como resultado la síntesis de vitamina D. Entonces, los sujetos que viven en estas latitudes son dependientes de la ingesta de vitamina D porque no la pueden sintetizar, porque no ocurre la exposición al sol. Pero aquí en Mérida cruzas la calle y ya estuvo. No, aquí. Falta de vitamina D. No, no. No hay No manera. pasa, no pasa, no pasa. Aquí no Existen pasa. contextos bien específicos, Ujú. pero porque Generalmente por no. alguna razón anden con bloqueador todo el tiempo y entonces no se expongan jamás, bueno, aquí podrías llegar, pero es Ujú. extraordinariamente infrecuente, porque Sí, la sí. radiación ultravioleta en Yucatán es inescapable, ¿no? Sí, Algo, sí. algo que nos rosticen, pero que algo que tengamos de ventaja, ¿no? Bueno, Entonces, en Yucatán es inesperado encontrar raquitismo o osteomalacia, que es el raquitismo del adulto. Sin embargo, son enfermedades descritas en población blanca europea del norte por esas razones que estoy poniendo. Por cierto, más frecuente en mujeres que en hombres, pues porque se cubren más. Hasta allá llega la violencia de género. ¿Qué quieres que te diga? pues, bueno, y los estímulos generalmente del calcitriol es la disminución de calcio en plasma, la paratormona, el aumento de la paratormona y también la disminución del fosfato en sangre. Y lo que va a causar, pues, es precisamente la reabsorción, aumenta la reabsorción tanto de calcio como de fosfato, algo que difería de la paratormona, que era la paratormona sola de calcio. Y también aumenta la... Para su depósito en hueso. Ujú. Ajá, sí, sí, sí. O sea, esto no acaba porque si solo fuese la reabsorción, te subiría el nivel sérico. Pero Sí, además de que hace eso, te lo deposita en hueso. bueno, y igual es, según yo, la vitamina D, bueno, el calcitriol aumenta la reabsorción tanto en riñón como en, como en intestino, Sí, claro. pero ambos son para el hueso. Esa era mi Sí, duda. sí. Porque tú estás diciendo que te lo reabsorbe, pero te baja el nivel sérico, lo tiene que poner en algún lado. Bueno, es que, ajá, aquí tengo duda, porque investigué igual de ese factor, y decía que pues cuando la vitamina D provocaba el aumento de la reabsorción tanto de calcio como de fosfato, bueno, precisamente pues del fosfato, esta era como una hormona contrarreguladora que va a provocar la fosfaturia para disminuir los niveles aumentados de fosfato en sangre. Entonces esto como que no lo entendí muy bien. Si se supone que estos niveles son para el hueso. Pero tú me estás diciendo que tienes un incremento de la reabsorción de fosfato y si estás Ujú. incrementando la reabsorción de fosfato no puedes tener fosfaturia. No, no, pero para disminuir, o sea, este factor ¿Qué aumenta la factor? excreción, el FGF23. Ah, ok. Sí, 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 aumenta la fosfaturia para disminuir los niveles Por séricos eso de es que hay fosfato. mecanismos que reabsorben el calcio Ujú, a cambio del fósforo ujú, y hay mecanismos como la vitamina D que reabsorben tanto uno como el otro. ujú. Bueno. Tú mismo lo acabas de decir. Ujú, Cuando hiciste la comparación, dijiste ujú, la paratormona ujú, aumenta la reabsorción de calcio, pero disminuye la reabsorción de fósforo o de fosfato. ujú. Y entonces te deja en incremento de niveles de cambio a cambio de calcio, a cambio del fosfato, lo cual cambia el pH urinario, pero además te garantiza porque es un proceso de intercambio. Y luego cuando presentaste la vitamina D,
hablaste de un mecanismo diferente en donde ambos son reabsorbidos, así que el mecanismo y el receptor es otro. La vía de señalización es diferente. Ok. Sí. Entonces, una cosa, la paratormona regula el calcio sérico. Y de alguna manera, la vitamina D, su última acción no es regular el calcio sérico, sino incrementar el depósito de calcio, que luego la paratormona extrae. O sea que eleva los niveles de calcio por eso, sérico la de forma indirecta, paratormona ¿no? sube el calcio sérico para que lo puedas utilizar en tu corazón o como cofactor o para la contracción muscular o para donde lo necesites. La vitamina D no hace eso. La vitamina D te permite que cuentes con calcio y fósforo suficiente para formar cristales de fosfato de calcio, que es como se mineraliza el hueso. Ok. Para que lo tenga disponible para la paratormona. Claro. El problema Ok. que tú tienes en el insuficiente renal es que como va tirando paratormona y entonces va teniendo dificultades para la reabsorción de calcio y por lo tanto tira calcio y por eso desmineraliza. Porque la paratormona no funciona. Y tienes más riesgo de osteoporosis. Es lo que hemos dicho, que tiene riesgo Ujú. de osteoporosis. Entonces Sí, aquí sí. estamos viendo que a pesar de que nosotros ligamos el depósito de calcio con hueso, el riñón es bien importante para el metabolismo de calcio y de fósforo. Sí, Y que es de muy alguna importante. manera incide en la mineralización o desmineralización del hueso. Ujú. Ok, En- adelante. Entonces, Entonces, ¿qué? una última Dígame. pregunta. Sí. Entonces, la pregunta de ayer, que cuál sustancia era la que regulaba los niveles de fosfato en sangre. A ver, permítame un momentito. Sí. A ver, ¿qué pasó? Ajá, que la pregunta del examen de ayer, ok, ¿cuál era la sustancia que detectaba los niveles de fosfato séricos para producir la fosfaturia y disminuir esos niveles? Tengo que leer la pregunta Ujú. para que sepa por qué les dieron la respuesta que les dieron. Sí, porque según yo podría ser tanto la paratormona como la FGF 23. Tengo la sospecha de que tienes razón, pero tengo que leer la pregunta, permíteme. Sí. Estoy entrando. Y luego, si no, se la voy a tener que preguntar al nefrólogo y te digo mañana. Sí. Ajá. A ver. Sí. Como la mayor ingesta de sodio incrementa el riesgo de nefrolitiasis. Esa no es. Principal factor que modula la absorción intestinal de calcio. Formación de ácido úrico es el pH. Se expresa, porque la pregunta aquí es, se expresa cuando los niveles de fosfato en plasma incrementan y su función principal es aumentar la excreción urinaria de fósforo. O sea, aquí el asunto no es solamente que tenga esa función, sino además que se exprese en respuesta, porque por eso es FGF23. Ok. Porque si solo tiene como función, y luego la paratormona, su función principal no es esa. Sí No causa excreción de fósforo es a lo cambio de principal. la reabsorción de calcio. Pero la Exacto. función principal de la paratormona no es sacar el fósforo,
es mantener el calcio sérico. Ok. Está sutil, pero Ujú. esa es la diferencia. Entonces aquí lo que estamos, la forma en la que está declarada la pregunta, te da la pista, la función, porque entonces ustedes estarían diciendo la función principal de la paratormona es aumentar la excreción urinaria de fósforo y esa no es su función principal. No. Era de ¿Ya calcio. viste? Sí, Ya viste cuál es, por qué era diferente, ¿no? sí. ¿Dónde es que el error de interpretación que les llevó a equivocarse en esa pregunta? Ujú. Sí. Doctor, igual decía la pregunta que se expresa en altos niveles de fosfato y la paratormona no responde a niveles de fosfato, responde a niveles de calcio. Claro, el regulador de la paratormona es el calcio, porque el trabajo de la paratormona es el calcio, no el fósforo. Ok. Sí había manera, pero no importa porque estamos para resolver justo esas controversias. Ok, lo que sigue, que ya nos quedan 70 minutos y solo llevamos 2. Claro que solo son 8, entonces no importa. Y generalmente los 2 primeros se llevan casi todo. A ver. Sí, yo voy. ¿Qué traes, Cordero? Es excreción renal de ácido úrico. Ok. A ver, llégale que no te oigo. Ok, ya se ve. Ya, hace Es rato. que, es que yo lo tenía mi pantalla en negro, por eso no hablaba. Bueno, No, sí lo estamos viendo. em, pues la excreción, bueno, el ácido úrico, para empezar, es el producto final de lo que es el catabolismo de las purinas, ¿no? Y sus concentraciones plasmáticas van a depender de la ingesta de las purinas en la dieta, aunque leí que, aunque sí influye, en realidad no es un factor tan relevante como es el metabolismo endógeno de las purinas o lo que es el balance renal. Sí, porque nosotros si no comemos purinas, de todas maneras sintetizamos purinas. Sí, exactamente. Claro. Y pues la excreción renal, pues como se da primero, pues se va a filtrar lo que es el 100% de lo que es el ácido úrico. Va a haber una reabsorción a nivel del túbulo contornado proximal del 99% del total. Luego del total va a haber una secreción del 50% en lo que es la rama descendente y luego una reabsorción del 40% en la rama ascendente para que al final nos quede una excreción del 10% del total que fue filtrado inicialmente. Y ese 10% va a representar alrededor del 70 o el 75% de la producción diaria, o sea, como que de la producción diaria de lo que fue las purinas. Y pues los valores normales de uricosura en adulto van de 60 miligramos por día. No, pero no producción de purinas, producción de ácido úrico. Tú no Producción de estás ácido úrico, perdón. Sí. filtrando purinas. Tú tienes las purinas que puedes sintetizarlas o comerlas y entonces si las comes y no las necesitas, las vas a metabolizar hasta llegar al punto de ácido úrico en función de la actividad de la jantina oxidasa que agarra y rompe el anillo y te lo lleva a jantina y luego hipojantina y luego jantina y luego de ahí ácido úrico, que es el punto final del metabolismo. Las aves se lo llevan a la antoína y las ranas también, pero nosotros no, ¿no? Sí. Entonces, el ácido úrico se excreta básicamente el 70 al 75% del ácido úrico que se produce se saca en orina. El ¿Ok? resto es a través de las heces. Exactamente. Entonces, si yo tengo dificultades para la eliminación del ácido úrico, se me va a precipitar. Si tengo, si tengo exceso de eliminación de ácido úrico en un pH propicio, se me va a precipitar. Si tengo dificultades para la excreción del ácido úrico, entonces el ácido úrico se me va a juntar y el ácido úrico excesivo en sangre da como resultado la precipitación habitualmente en articulaciones
que es lo que se conoce como gota. Sí. ¿Ok? Entonces aquí es importante porque ácido úrico, que por cierto la gota es una enfermedad que da dolor articular y que es precipitable la crisis de gota por la dieta. Si la dieta es rica en ácido, en uratos o en ácido úrico o precursores de ácido úrico, o bien de alguna manera modifica la eliminación, el paciente presenta crisis de dolor articular por depósito de cristales de ácido úrico. Es muy doloroso este cuadro. ¿Ok? Esto es interesante. ¿Dónde hay ácido úrico? Bueno, el ácido úrico deriva del metabolismo de las purinas, entonces vamos a tener ácido úrico si consumimos muchas purinas. ¿Dónde hay purinas? Pues en el DNA. Entonces, esencialmente, si comes núcleos celulares abundantes, como ocurre en las proteínas de origen animal en comparación con las vegetales, ingieres más DNA, sacas más purinas, obtienes más ácido úrico, se incrementa el ácido úrico a orinar, y es que pasa o el depósito o la uricosuria exagerada, que favorece el riesgo de litiasis. Siga. Exactamente. Bueno, pues, como decía, los valores normales de uricosuria son de 620 con una diferencia de más o menos 75, ¿no? Que nos daría un rango como de 545 a 695. Aunque leí como 3 artículos diferentes que decían que podía ir de los 300 a los 600 o desde los 250 a los 600, etcétera, ¿no? Pero pues el rango, digamos así, sería este. Para que se considere. Pregunta, Sí. ¿qué pasa con el ácido úrico en sangre si hay disminución del filtrado glomerular? Pues aumentarían sus concentraciones, ¿no? Obviamente. ¿Y qué pasa si hay daño tubular? Pues si hay daño tubular, pues tampoco se daría lo que es la secreción o la, Claro, ajá, se la secreción de incrementa. los. Entonces la Sí, función renal, el deterioro de la función renal por la causa que sea, debería de incrementar, dificultar la excreción y por lo tanto aumentar el nivel sérico de ácido úrico. Si yo te digo, por ejemplo, si tienes un paciente que está muy deshidratado, que tiene choque hipovolémico por deshidratación porque tuvo una diarrea horrorosa, parte de las alteraciones, además de la obvia elevación de la urea y demás, es la elevación del ácido úrico. Porque la deshidratación baja la presión arterial, disminuye la presión de la arteriola aferente y por lo tanto disminuye el grado de filtración glomerular y la disponibilidad de filtrado que va a irse a la excreción urinaria y por lo tanto la capacidad de excretar ácido úrico, y entonces un marcador temprano de falla renal o de hipoperfusión renal también es el ácido úrico. No se utiliza de esa manera porque la urea también se comporta así, pero entonces la interpretación del nivel sérico de ácido úrico se tiene que hacer en relación con la función renal, porque si la función renal está comprometida, el ácido úrico se va a elevar en forma proporcional. exacto. Y pues, bueno, para hablar como que un poco más específico de lo que es el mecanismo de reabsorción y de secreción, pues principalmente y a grandes rasgos, la reabsorción va a estar dada por transportadores de aniones orgánicos a través como de un intercambiador de entre ácido úrico y lo que son los aniones orgánicos. En el caso de la reabsorción serían el 10 y el 4, pero el principal es el URAT 1, ¿no? Que igual es un intercambiador. Pero ya de la célula hacia la sangre, el más importante y que según un artículo es como que el principal regulador de los niveles de ácido úrico en sangre es el GLUT9. En cuanto a lo que es ahora sí, la secreción, igual va a ser por transportadores de aniones orgánicos a través de una especie de intercambiador, serían el 1 y el 3, hacia dentro de la célula, y ya hacia el lumen sería por una especie de bombas de ácido úrico que utilizan energía, que utilizan ATP, y unos cotransportadores junto con el sodio, ya para la excreción urinaria. Y bueno, eso es lo que lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que el pH ácido en la orina, normalmente que esté por debajo de 5.5, va a propiciar que se formen pues los cristales o los litos de lo que es Dependiente el ácido úrico. también de cuánta agua, ojo, todo lo de litiasis se asienta en cuánta agua hay
para diluir los solutos de manera tal que no alcances la saturación de la solución que te lleva a la precipitación del sobrante. Y de cuánto ácido úrico hay en la orina. Entonces, si el pH es ácido, eso no garantiza que formes litos. Si el pH es ácido, pero la orina es mucha, entonces no se va a alcanzar la saturación de la solución que permita la precipitación. O si el pH es ácido, pero la excreción de ácido úrico es poca porque la dieta no es rica en ello, entonces tampoco. Por otra parte, habrá que tomar en cuenta que hay diferentes dietas que inciden en diferente manera en la probabilidad en el pH urinario. A grandes rasgos, si tú tienes, y luego están la capacidad tubular para realizar la función que se supone que tendría que realizarse, porque entonces hay pacientes, habíamos hablado de que hay polimorfismos genéticos que hacen que ciertos procesos metabólicos se lleven en forma un poquito menos eficiente que en otras personas. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes alguna variación en tu GLUT9 o en tu transportador, cualquiera NPT1 o NPT4 o lo que fuera, entonces tu capacidad de mover el ácido úrico se ve modificada. Entonces, ojo, cuando la función tubular es de alguna manera deficiente, tú ya traes constitucional o genéticamente determinado el riesgo de formar ciertos litos por sobre otros. Entonces, así, cuando tú tienes a un paciente que tiene litiasis, tendrías que averiguar qué lito se está formando para que sepas qué hacer con su orina. De manera que cuando uno aborda, ahorita lo voy a voltear a como ustedes lo leyeron, de fisiología, fisiopatología, conocer esto a mí me sirve para que si yo sé que mi paciente tiene litos de ácido úrico, ya sé que estos se ven favorecidos para su precipitación en pH ácido y en volúmenes urinarios bajos. Entonces lo que tengo que hacer, dado que estoy asumiendo que o hay una carga excesiva de ácido úrico o hay una dificultad para la reabsorción de ácido úrico y se me está juntando en exceso a nivel urinario, entonces lo que tengo que hacer es disminuir o modificar las condiciones que favorecen la precipitación. Entonces lo que tengo que hacer es darle una dieta baja en proteínas de origen animal que favorecen el aporte de ácido úrico que se va a precipitar. En la Q20, permítanme un momentito. Pero Cristian se va mañana. Si tiene 3 días sin que lleve Cristian, ahorita lo veo, se lo cambio oral, no lo canaliza. Que me esperen, ahorita lo voy a ver. No, ahorita lo voy a ver. Sí, pues está imposible canalizar a ese chavo. Perdón, entonces le voy a limitar, ahorita que estás hablando de eso, porque eso se dirige a que entendamos cómo se forman los litos de ácido úrico. Si yo tengo este paciente, lo que tengo que hacer es limitar a la ingesta de proteínas de origen animal, porque con eso voy a disminuir la carga dietética de precursores de ácido úrico y voy a alcalinizarle la orina, lo cual puedo hacerlo, por ejemplo, con acetazolamida o lo puedo hacer con que inhibe la anhidrasa carbónica y por lo tanto alcaliniza la orina y entonces hace que el pH no sea propicio, o lo puedo hacer con dieta vegetariana, porque la dieta vegetariana es más alcalina y genera orina menos ácida, porque tienes menos hidrogeniones para eliminar. Cosa que no le sirve a todos los pacientes, pero a este paciente sí le funciona. Aquí nos están poniendo hot dogs y una pierna de pollo y un pavo, ¿no? ¿Cómo nos lleva a eso? Lo que estás poniendo a tu lado izquierdo. Síguele. Sí, bueno, pues esa es la parte de, o sea, de los alimentos ricos en purines que ya mencionó, pero igual otra parte que, o sea, que investigué que se me hizo interesante es que los alimentos ricos en fructosa igual propician la producción de ácido úrico, porque en la, o sea, en la reacción para fosforilar la fructosa, o sea, por la fosforoquinasa, requiere ATP y al final lleva a la formación de ¿De qué? de monofosfato de adenosina, que va a pasar a inosina monofosfato y va a seguir toda la ruta metabólica hasta la formación de ácido úrico. Por eso igual no se, o sea, en los pacientes, en esos pacientes no se recomienda como que alimentos con elevado contenido de fructosa. Ajá. Ajá, por lo mismo. Por Y lo de mismo. hecho,
Que igual son los investigué. azúcares simples, ¿no? Exactamente, sí. De hecho, se prefieren azúcares complejos por sobre azúcares simples. Sí. Ya lo que igual leí es que muchas de las que son proteínas en polvo, como las que toma la gente que va a los gimnasios, todo para desarrollar masa muscular, hay unas que tienen tanto contenido como que de fructosa como de purinas que pueden ser factores de riesgo para el diasis. Bueno, si uno se lee de cuáles son los problemas dietéticos o nutricionales relevantes, una de las críticas que se hace a la industria alimentaria es que en vez de estar utilizando azúcares complejos o azúcares naturales, utiliza el jarabe de maíz alto en fructosa. Si han leído algo de nutrición, habrán leído que el uso de jarabe de maíz alto en fructosa es peor que el azúcar normal, como el azúcar de caña, por ejemplo, ¿no? High fructose corn syrup, que es el que se utiliza para las bebidas azucaradas y para un montón de alimentos procesados. Aunque ambos son azúcares simples, la sacarosa es un azúcar simple, no es lo mismo endulzar con sacarosa que endulzar con jarabe de maíz alto en fructosa, porque este tiene efectos metabólicos deleterios diferentes de los que hace la sacarosa común. Sí, y pues bueno, eso creo que sería todo. Ok, sigamos. Doctor, igual, recuerdo que alguna vez vi que la Coca-Cola está hecha de jarabe de maíz. Sí, claro. Sí, sí, sí. La Coca-Cola es el demonio. Sí, 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 lo es. A ver. Ok, entonces yo les voy a hablar del metabolismo del citrato y del oxalato. Ajá. Bueno, primero que nada, quiero empezar hablando sobre la fisiología renal del citrato. Así datos gruesos, el 90% del citrato se filtra libremente por el riñón y del 65 al 90% se va a reabsorber al nivel del túbulo contorneado proximal y el resto pues se va a excretar en la orina. Esta reabsorción de citrato en la membrana principal es activa en un 80% sodio dependiente y ahorita vamos a ver que también es electrogénica, altamente pH dependiente y va a ser específica para los intermediarios del ciclo de Krebs como es el citrato. Es un transporte acoplado al sodio que va a llevar 3 iones de sodio por cada molécula de citrato divalente. Y este transporte del citrato divalente es la principal razón de la dependencia que hay entre el pH, porque la pK del citrato es de 5.6, por lo que la mayoría del citrato se va a encontrar como este citrato trivalente a ese pH. Y es por lo tanto un inhibidor competitivo de este transporte de citrato divalente. El pH sistémico va a ser el factor que más va a afectar la excreción del citrato. La acidosis va a disminuir su excreción, mientras que la alcalosis la va a aumentar. Y bueno, pues yo leí que habían pequeños descensos del pH tubular, por ejemplo, aquí vemos que de 7.4 a 7.2, que es pues mínimo, va a aumentar significativamente no, pero no es mínimo. pH 7.4 es fisiológico y pH 7.2 es acidosis. Sí. Pero ciertamente un descenso del pH aumenta la reabsorción, porque el pH, el citrato es neutralizante, es un buffer. Sí. Y bueno, ahorita vamos a hablar ya del metabolismo del citrato. El citrato intracelular es transportado a la mitocondria por un transportador de ácidos tricarboxílicos y va a ser metabolizado a CO2 y agua, aportando el 10% de la energía que requiere el riñón. Sin embargo, se conoce que además de esta vía hay otra vía, donde va a ser catalizado el citrato por la ATP citratoliasa A, oxaloacetato y acetilcoenzima A. Y pues también leí que como estos niveles plasmáticos se van a mantener relativamente constantes, las modificaciones de la excreción del citrato van a depender de las alteraciones que hay en la reabsorción del citrato a nivel del túbulo contorneado proximal, como ya mencionamos, por acidosis o alcalosis. Los cambios en la homeostasis del ácido base van a ser, como ya mencioné, los principales determinantes porque van a afectar tanto el transporte luminal como la metabolización intracelular por este transportador. Porque la acidosis metabólica, ya dijimos que iba a estimular la reabsorción del citrato por la disminución del pH luminal al aumentar la concentración del citrato divalente.
que va a ser la especie iónica que va a transportar, pues, valga la redundancia, este transportador. Y bueno, esto ya quedó, creo que bastante claro. Ahora, ¿qué actividad va a tener el citrato? ¿El citrato es inhibidor? Sí. Bueno, en este esquema lo dividí en 4 puntos principales, donde el primero vamos a centrarnos en la orina. Este citrato divalente se compleja en la orina con el calcio, es decir, se va a unir formando una sal soluble que es el citrato de calcio. Al disminuir la concentración del calcio, se disminuye la saturación urinaria tanto de oxalato de calcio y del fosfato de calcio, que esto va a ser relevante porque va a inhibir la agregación. Inhibe de forma directa la cristalización del oxalato de calcio y del fosfato de calcio. Y la nucleación que ésta puede obtener. Ahí está. Entonces aquí pues es un esquemita, ¿no? Como que se está agregando, pero este complejo de oxalato de calcio citrato es lo que va a inhibir esto. Entonces va a tener un efecto inhibidor en los cristales de fosfato de calcio y decía que iba a tener un efecto moderado con respecto al oxalato de calcio, pero también iba a tener este efecto inhibidor, que es lo que se va a mencionar más adelante. Ya por último, el metabolismo del oxalato. Bueno, es un ácido dicarboxílico, proviene principalmente del metabolismo endógeno y solo una pequeña parte de la dieta. Y se produce en el hígado. A partir de este glicolato se convierte en glioxalato hasta que a través de la LDH se convierte en oxalato y es llevado al citosol. Pues, ¿qué más puedo comentar de esto? Ajá, también leí que la eliminación urinaria de este es normalmente inferior a 45 miligramos al día. El problema, si te regresas a la anterior, porque quizás lo más relevante es lo que estaba en la diapositiva. Sí. Anterior. Aguántame un momentito. Sí, doctor. Aguántame un momento. A ver, este es importante porque otra vez el centro es la litiasis, la clase de hoy es la litiasis y habíamos dicho que es porque es un tema relevante a nivel médico local. Y básicamente esta diapositiva que tú habías puesto que el citrato es una sustancia que deja menos disponible el calcio que el calcio cuando está incrementado en la orina y no está quelado o unido o fijado al citrato, es capaz de unirse con el oxalato, que ya nos dijiste su origen, para formar oxalato de calcio, que forma litos. Y también, por cierto, en pH alcalino, fosfato de calcio, ¿no? Entonces, este es como el punto más interesante, que el oxalato, perdón, va a interactuar con el calcio siempre y cuando el calcio se encuentre incrementado en la orina y no se encuentre fijo al citrato. El citrato de calcio es soluble y el oxalato de calcio no lo es. Regresa a la última. ¿Cuáles son las fuentes de oxalato? Dijiste que no es la dieta, así que síntesis. Sí, doctor. La porción de la dieta es muy pequeña. Normalmente es el metabolismo. No, pero aquí hay un asunto. Depende de la dieta. Porque hay ciertos alimentos que son ricos en oxalato. Y otra vez, cuando la función tubular es inadecuada y favorece la eliminación excesiva de oxalato, y solo en esas personas, entonces vas a requerir tener un control de las fuentes dietarias de oxalato, porque aunque el oxalato no es relevante, no alcanza la doxo. ¿Cuánto les falta? Ah, ok. Cuando la eliminación
la función tubular no es suficiente para la reabsorción del oxalato y se incrementa la concentración de oxalato en orina, entonces la fuente dietética de oxalato es relevante porque eso aumenta la excreción de oxalato, lo cual aumenta la proporción de oxalato versus calcio versus citrato. El oxalato compite con el citrato por el calcio, se une al calcio, forma cristales de oxalato de calcio y tu paciente tiene litiasis. De hecho, doctor, lo que sí encontré fueron algunos defectos genéticos en las enzimas que iban a dar lugar a una sobreproducción en el hígado de oxalato. Claro. Pero era una enfermedad de exceso de producción. O sea, no era tanto en esos casos los pacientes que era lo que comían, sino que su mismo cuerpo estaba haciendo demasiado. Pero si a esto le agregas una carga de oxalato que vienen ciertos vegetales de hoja verde, por ejemplo, entonces esto te incrementa todavía más el riesgo. Entonces hay ciertos pacientes, no la mayoría, pero aquellos pacientes que, porque la traducción clínica del incremento de la síntesis de oxalato es litiasis renal y la posterior pérdida de la función renal. ¿Ok? Si yo tengo este paciente y no puedo hacer nada por la síntesis hepática de oxalato, no la puedo moderar. Lo que sí puedo hacer es limitar la poca o mucha contribución que tenga la dieta. Y entonces en estos pacientes se recomienda el punto en donde puedes intervenir, que es limitar la ingesta de oxalato en un intento por reducir la cantidad total de oxalato que está yéndose a la orina, pero además a este le tienes que dar incremento del agua que consume para que tenga un incremento del gasto urinario, para que se aumente el volumen, para que se diluya el oxalato, para que no se sature la solución, para que no precipite. ¿Sale? Sí, doctor. Sí, entonces tienes razón. El problema acaba siendo enzimático, pero ese no lo puedes modificar. Entonces lo que tienes que hacer son modificar los factores modificables. Sí, doctor. ¿Sí? Creo que ya algo sería. más? No, ¿Ya creo que ya acabaste? sería todo por mi parte, sí. Sí, ok. Jesús Eduardo Calderón, ¿qué pasó? Sí, igualmente de los defectos que comentaba mi compañera, igual hay uno que se da en los pacientes que tienen, por ejemplo, como fibrosis quística o insuficiencia pancreática, en donde tienen una dificultad de la reabsorción de ácidos grasos. Entonces, pues como aumentan esos ácidos grasos, se van a unir al calcio y entonces A ver, no, dificulta. permíteme, no es por allá. El paciente que tiene fibrosis quística, lo que tiene es pérdida de la función pancreática exócrina. Como tiene pérdida de la función pancreática exócrina, entonces no forma enzimas pancreáticas o no las libera. Al no poder liberar enzimas pancreáticas, no puede digerir la grasa para formar triglicéridos de cadena media, que son los que forman las micelas que se pegan al intestino para que las puedas absorber y entonces todo lo que vimos en síndrome metabólico. Por lo tanto, el paciente con fibrosis quística no absorbe la grasa y tiene de hecho esteatorrea y es un paciente que aunque come muchas calorías no puede absorber la grasa de los alimentos y por lo tanto se desnutre. Solo para que ahorita que vayas a explicar contemples este contexto en lo que comprendiste. Bueno, yo había entendido que como hay una disminución, o sea, un aumento de los ácidos grasos, ¿no? Libres. Entonces, No, hay un aumento de los ácidos grasos que no son absorbibles. bueno, Los sí, ácidos grasos no entran a la al sangre. paciente, de hecho no los absorbe. Bueno, sí, sí. Bueno, entonces estos ácidos grasos se unen al calcio en el intestino y por lo tanto el calcio ya no se puede unir al oxalato. Entonces, pues, como el calcio ya no puede inhibir a esta reabsorción del oxalato, pues aumenta la cantidad de oxalato reabsorbible. Y por lo A tanto, nivel pues, intestinal, estamos hablando a sí. nivel intestinal. Sí, sí, sí. Lo que tú estás haciendo es, el oxalato de la dieta debería de unirse al calcio inerte de la dieta, al carbonato de calcio habitualmente, porque el carbonato de calcio no es absorbible. Y te fija el oxalato, este calcio, y entonces no se absorbe y se es eliminado, y entonces no te incrementa los niveles de oxalato a orinar. Cuando tú tienes un incremento de la excreción, una dificultad para la absorción de grasa,
Entonces, esta grasa se une a calcio, se saponifica, secuestrando calcio. Parece que el jabón se hace con calcio y grasa. Se pierde el calcio, se une a la grasa, se disminuye la cantidad de calcio que se une al oxalato, el oxalato queda libre, queda disponible a absorberse, incrementas la cantidad del oxalato de la dieta que se absorbe, incrementas el oxalato a orinar, la oxaluria, y por lo tanto favoreces la formación de litos renales. Esa es la secuencia de hechos. Sí, exactamente, sí. Ok. ¿Quién sigue? Y yo, doctor, un momento. ¿Ya pueden ver mi...? Sí. ¿Ya? Ok. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre cómo se forman los litos. A ver, Y sea lo que sea que esté en desbalance en la solución o en exceso, puede ser ácido úrico, puede ser oxalato, puede ser fosfato de calcio, puede ser incluso cistina, que no lo mencionamos porque es bastante más infrecuente, pero también hay litos de cistina. Sea cual sea el soluto que ha superado la cantidad, la concentración de saturación en el agua disponible y empieza a precipitar, va a dar como resultado esta serie de pasos. Ok. Bueno, pues sí, como usted mencionó, pues para que se formen estos litos necesitamos una sobresaturación suficientemente alta para que ya pueda iniciar todo este proceso de cristalización. Y primero tenemos a la saturación, que esta va a ser la fuerza impulsora para que ya las sales que están en la orina puedan pasar a una forma más sólida. Y esta saturación se va a medir tanto, es un producto de la actividad iónica sobre el producto de solubilidad. El producto de solubilidad va a ser la concentración máxima en el que esa sal se puede diluir en la orina. En cambio, la actividad iónica va a tomar en cuenta tanto la concentración molar, así como un coeficiente que depende de su fuerza iónica, de su carga y del diámetro. Y es aquí como también depende del pH, como el grado de ionización de cada uno va a depender del pH de la orina. Entonces, si tú modificas el pH, modificas la cantidad de soluto que es capaz de disolverse en el agua disponible. Exactamente. Y así modificamos. Un momentito, aguántenme. Ok. Que es sin antibiótico y lo sedamos mañana, si se puede canalizar IV y si no lo sedamos nasal. No, pues hay que canalizarlo mañana. De hecho, sí hay que ponerle otro portacato. Hay que averiguar si se lo ponen en Belice o si se lo ponen en nosotros. Y mañana vemos. Sí, mañana vemos. Perdón, adelante. Entonces aquí, como podemos ver en este gráfico que tenemos, aquí el KEPS es el producto de solubilidad y arriba tenemos el producto de formación. Y este producto de formación va a ser el nivel en que la sobresaturación ya va a hacer que la frecuencia de cristalización se eleva y potencia aún más el riesgo de formar cálculos renales. Hecho, en un examen de orina, pueden haber leído que tiene cristales. Cuando alguien tiene cristales en la orina, lo que está ocurriendo es subsaturación o saturación. Estás rondando el KPS. ¿Ok? Sí, de hecho hasta leí que la formación de cristales es pues casi algo normal porque se forma hasta cuando estamos dormidos y pasamos mucho tiempo acostados y sin ir al baño, pero lo podemos eliminar ya luego de levantarnos. Entonces, además porque Entonces, la orina es más concentrada en la mañana porque tienes menos ingesta de agua, ¿no? sí,
Y además el tiempo en el que se mantiene. También la orina puede formar cristales solo porque la dejen asentada mucho tiempo, porque eso modifica el pH y permite la precipitación de cristales. Entonces tenemos que hay una zona metaestable que va a estar entre la saturación, pues sobresaturación normal y una sobresaturación muy elevada. Y esta es una zona metaestable que va a permitir que se formen núcleos heterogéneos. Ahora, más adelante voy a explicar qué es eso. En cambio, ya una zona más inestable va a propiciar una nucleación homogénea y que la formación de cristales sea más rápida. Entonces, si tenemos más cristales por unidad de tiempo, entonces estos cristales van a pasar más tiempo en la vía urinaria. Luego No, tenemos espérate, ahí en ese cuadrito tenías ejemplos. Sobresaturación elevada, tienes enfermedades genéticas como hiperoxaluria primaria, que nos dijeron, como cistinuria que les mencioné, acidosis tubular distal que les mencioné, déficit de las vías de las purinas, que no las dijimos, pero se entiende, insuficiencias renales agudas de causa por medicamentos. Y en las que son moderadas existe el riesgo, no, pero es más dependiente del gasto urinario, como estamos viendo ahí. Entonces, hay pacientes que van a formar piedras, hagas lo que hagas, y hay pacientes que están en riesgo de formar piedras más o menos elevado, pero que son factores modificables o por el consumo de agua o por la alimentación o por la manipulación del pH urinario. Sí. Entonces, con nucleación cristalina es que como el líquido ya va a estar sobresaturado, los iones van a tender a agruparse, formando, decía la pregunta de la plataforma, formando racimos y ya se van a precipitar, cristalizar y lograr una fase sólida que ya es más estable. Y también esta nucleación va a depender también si ya se van a superar los inhibidores, que ya luego van a seguir explicando. La nucleación homogénea es cuando la misma sustancia va a ser capaz de formar este núcleo. Y esto ya es cuando tenemos altas concentraciones, así muy elevadas. En cambio, la heterogénea no necesitamos tanta concentración de una misma sustancia porque pueden formar este núcleo con otras partículas, que ya sean las células epiteliales, los cilindros que ya se encuentran en la orina, los glóbulos rojos y también con los mucopolisacáridos que se encuentran sobre el epitelio. Pero Y esas sustancias de nucleación heterogénea se agregan y se desagregan. Exactamente. Son menos estables y en cambio en la nucleación cristalina se agregan y son estables y van aumentándose y depositándose cada vez más o agregándose, ¿no? Sí. Y aquí se forman partículas muy pequeñas, como podemos ver aquí, menor a 0.1 micrómetros. Ya luego sigue el crecimiento, que a partir de esos pequeños cristales que ya formamos, se van a crecer porque se van a agregar los otros pequeños componentes cristalinos a ese núcleo ya existente. Y va a hacer que estas partículas crezcan ya de nanómetros hasta micrómetros. Y este crecimiento va a depender tanto de la sobresaturación y el flujo. Entonces, cuanto más saturado y menos flujo tenga la orina, o sea, que se estanque y permanezca más tiempo, entonces van a crecer más. Y lo contrario pasa cuando está menos saturado y tenga más flujo. Y por último tenemos la agregación, en el que ya los cristales crecidos van a juntarse y van a formar partículas más grandes. Y este es un proceso muy rápido y es por eso que se considera un paso crítico para que ya se formen los cálculos, porque no tiene que pasar mucho tiempo para que se puedan juntar y ya formar un cálculo. Y aquí van a participar fuerzas de atracción electrostática entre ya los cristales y también otras macromoléculas que están en la orina y que se caracterizan por tener una alta carga electronegativa.
Y ya sería todo por mi parte. No sé si... Sí, ahí no hay nada. Solamente es la hidratación es relevante para detener el proceso, ¿no? Ok. Porque la hidratación hace que te salgas del punto de sobresaturación al punto de estabilidad. Entonces ya La sería mayoría todo de por mi las parte. litiasis se mejoran tomando agua libre. Seguimos. Yo voy a continuar, o sea, a mí me tocó lo que son la formación de litos renales, o sea, los inhibidores y los promotores, que algunos ya se fueron mencionando a lo que es lo largo de la clase. Entonces, entre los inhibidores tenemos al citrato, al magnesio, al calcio, el potasio y algunas glicoproteínas. Entonces, en cuanto al citrato, pues ya lo mencionó mi compañera Tessa. Este lo que hace es alcalinizar la orina y entonces al hacer esto va a evitar que se formen cálculos de ácido úrico que, como se había mencionado, se forman más en pHs ácidos. También el citrato formaba complejos que igual ya se mencionó, con el ion calcio disminuyendo lo que es el calcio libre y disminuyendo la saturación de la orina. Entonces, al disminuir la saturación, retrasa lo que es la nucleación y la cristalización de los cálculos de oxalato de calcio y de fosfato de calcio, o sea, inhibe la cristalización. En cuanto al magnesio, igual vi que esto lo hace a nivel intestinal, que forma complejos con oxalatos, así como hace el calcio, y reduce la absorción del oxalato. Entonces reduce la nucleación y el crecimiento Pero de los... estamos hablando de absorción de la dieta. Ah, sí, 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 lo Ojo, dije. porque aquí es bien interesante. El calcio y magnesio son amigos y jalan para el mismo lado. Pero entonces aquí el asunto interesante es que si uno sabe que el calcio en la orina forma cristales que precipitan y que nuclean en forma cristalina y que entonces de ahí crecen y de ahí se agregan y de ahí forman la piedra. Entonces uno diría, bueno, la ingesta de calcio podría incrementar el calcio disponible y entonces favorecer la litiasis. Y hay mucha gente que cree que los yucatecos tenemos piedras porque nuestra agua es rica en calcio. Y la verdad es que eso no es verdad, aunque uno podría pensar que sí. ¿Por qué? Porque el calcio de la dieta, cuando es excesivo, no necesariamente se absorbe, sino que se fija al oxalato, disminuye el oxalato soluble y el calcio de la dieta, de hecho, reduce la formación de cálculos de oxalato, que son de los más frecuentes, precisamente porque se une. Entonces, al contrario de lo que uno pensaría por intuición, ingerir calcio en forma importante protege contra la litiasis, sobre Sí, todo para la litiasis de oxalato. Y el magnesio también hace eso porque también se une al oxalato. Entonces, ojo con eso. El calcio que se va a la orina y que forma los litos de fosfato de calcio no es el calcio que proviene de la dieta, porque ese otra vez cuando es excesivo no se absorbe. Es el calcio que se libera. Cuando el calcio se libera en forma inapropiada de los depósitos óseos de calcio y se excreta en la orina y no se reabsorbe en forma satisfactoria, es que se forman los litos de calcio. Entonces, otra vez insisto, porque esto es un error que muchos médicos cometen al dar la información, es el calcio de la dieta no favorece la litiasis. ¿Ok? Como lo estás poniendo adecuadamente en tu diapositiva. sí. Y luego igual encontré que el potasio igual es inhibidor de la formación de litos renales, porque decía que algunas veces viene acompañado de algún anión orgánico como el citrato, y ya vimos que el citrato es un inhibidor de la formación de litos renales. Claro. Y también encontré, pero esta no estoy muy segura porque esta lo encontré en un artículo de urolitiasis, que hay algunas glicoproteínas que también inhiben la formación Es de correcto. litos renales, como la uromodulina, la nefrocalcina y la Porque uropontina. tú dijiste, no tú dijiste, pero dijeron ustedes que los núcleos
podrían ser heterogéneos u homogéneos en función de que se unan con las proteínas que forman los cilindros o que se unan entre sí para formar cristales de nucleación cristalina. Entonces, los cilindros que mencionaron se forman con la proteína de Tamm-Horsfall. Entonces, ese es el asunto. Cuando se excreta proteína de Tamm-Horsfall, permite que algunos de los cristales nucleen con ella en vez de nuclear entre ellos mismos, y entonces se formen nucleación heterogénea, que es una nucleación inestable que no acaba por desarrollar litos. Sí. Bueno, fueron esos tres que encontré. Y luego está los promotores, que igual algunos ya mencionaron. Está el oxalato, que igual ya habían dicho que viene del metabolismo o de la dieta. O de la dieta. Y que favorece la formación de cálculo de oxalato de calcio. Y ese, pues cuando se sobresatura en la orina, por cualquier razón que sea por hiperoxaluria, va a favorecer la formación de cálculos, como ya habían mencionado, por alguna alteración del metabolismo, o como mencionó mi compañera hace rato, por la mala absorción de ácidos grasos que se unen al calcio y favorecen que se absorba el oxalato. Ok, ahora el oxalato es interesante porque esa precipitación de cristales de oxalato de calcio no es pH dependiente. En cambio, el ácido úrico y el fosfato de calcio y la cistina sí son pH dependientes. Sí, y luego está igual el fosfato, que pues forma cálculos de fosfato de calcio. Y igual ya lo había mencionado, que es en pH alcalino, insolubiliza y contribuye a la formación ya sea de ellos o también favorece la nucleación de cálculos de oxalato de calcio. Y pues se ve más cuando hay hiperfosfaturia, que es igual ya lo había mencionado usted, que puede provocar hipofosfatemia, entonces aumenta el calcitriol y absorbemos más calcio y entonces tenemos hipercalciuria y esto nos va a llevar, como puse a un ladito en calcio, a saturación de los transportadores y mayor excreción, y entonces pues vamos a tener mayor saturación de calcio para formar más cálculos. Y también había visto que el calcio también puede inhibir, pues la redundancia, los inhibidores de la cristalización para que se formen todavía más cálculos. Y luego igual estaba el ácido úrico, que disminuye la solubilidad del oxalato y va a promover su cristalización. Y pues igual ya se mencionó en pH ácido y pues podemos tener hiperuricosuria en diabetes o síndrome metabólico, que van a acidificar más la orina y va a haber más información de estos cálculos. Y luego está la cistina, que igual creo que lo había mencionado, que es igual forma cálculos de cistina a pH ácido y se ve más en cistinuria, pero no es muy común porque es patología con algún trastorno de que no se puedan absorber aminoácidos. Y realmente luego tenemos las alteraciones en el pH, que ya se mencionaron que pasa con orina ácida, la formación de cálculos de ácido úrico y cistina, y en orina alcalina mayormente de cálculos de fosfato, y el volumen urinario, que igual ya lo había mencionado antes, que ahora es importante porque cuando tenemos poco volumen urinario hay mayor saturación de esas sustancias litogénicas, ya sea porque no hay mucha ingesta de líquidos o porque hay poca diuresis. Y ya sería todo. Ok. Siento que ya casi acabamos. ¿Quién sigue? Litos uroteliales. Sí, ¿me escucha? Una compañera va a proyectar un... Sí. Okay. Creo que yo no lo puedo ver, está fallando en internet, pero sí ya se ve. No lo estoy viendo yo tampoco. Ok. Ya está. Bueno, como ya se mencionó antes, pues es una secuencia de eventos que ocurre para la formación de cualquier cálculo urinario, pues incluye lo que es la saturación urinaria, la supersaturación, la nucleación, el crecimiento de cristales, la agregación, la retención de los cristales y pues luego la formación del cálculo. Pues más que nada el litio se forma cuando alguna sal normalmente soluble sobresatura la orina y pues comienzan a formarse los cristales. Y si estos como que son lo suficientemente grandes, pues pueden como que fijarse al urotelio y luego van a crecer lentamente y pues ya se va a formar el cálculo.
O igual había otro donde mencionaban que los litios inician en el intersticio medular y luego se forman las placas de Randle, si no me estoy mal, en la papila, sobre la cual pues seguirán depositándose los cristales de oxalacetato o de fosfato de calcio y ya luego se va a formar lo que es el cálculo. O también pues puede como que formarse un lito durante el tránsito de la orina. Sí, en el tránsito de la orina por el riñón se pueden formar como que las partículas más grandes y se pueden ser retenidas como mencioné antes, y pues eso va a formar como un núcleo y se van a ir agregando lo que es pues de los cristales. A grandes rasgos, la primera parte ya nos la habían mencionado y lo que tú estás diciendo que lo que tiene que pasar es que estos cristales cuya formación nos describieron acaban por adherirse al urotelio o al epitelio de la vía urinaria, y es ahí donde se quedan atrapados, que permanecen el tiempo suficiente para que se le vayan adhiriendo nuevos cristales adicionales que van haciendo que el hito crezca. El fenómeno que tú estás explicando es una vez que se formó el núcleo, pero acuérdese que esto ocurrió a nivel tubular y este filtrado está fluyendo y pasa por el túbulo contorneado distal y llega al túbulo colector. Y entonces ya que está ahí, es que se adhiere, sobre todo con mayor probabilidad si hay un proceso inflamatorio, por eso la infección urinaria favorece la formación de litos. Y entonces, habiendo o no habiendo un proceso inflamatorio, si los cristales son de suficiente tamaño, se adherirán al urotelio, y una vez que se adhieren, es que comienza el depósito de cristales adicionales que acabará en el crecimiento del acúmulo hasta que se forma una piedra detectable. Y estas piedras podrán liberarse de su adherencia y entonces viajar por la vía urinaria y obstruir o llegar a la vejiga y ser orinadas, o podrán quedarse estacionadas allá y hacer crecer litos que pueden ser tan grandes como para llenar todo el cáliz renal y forman una especie de como coral, y por eso se llaman litos coraliformes, que tienen como toda la forma de la parte más alta del uretero, donde está la pelvis renal. Ahí se van creciendo hasta que llenan y obstruyen todo el flujo urinario. ¿Sale? Pero el centro que estamos viendo es el que estamos hablando, es lo que tienes aquí abajo a la derecha, que es una vez que se dio la adhesión, que es debida a reacciones de carga eléctrica que hacen que el cristal se une a las moléculas negativas que están en la célula tubular. Una vez que se adhiere allá parcialmente, esto que se ancla es donde se van depositando cristales adicionales que hacen que el lito, que era microscópico, crezca hasta tener una forma detectable y capaz de generar obstrucción y sintomatología. ¿Sale? Sí, sí. Ok, o sea que la mitad que tenías ya la habían dicho. ¿Quién sigue? Yo, doctor, voy. ¿Tú eres el último o falta alguien más? Creo que falta alguien más. Ya se ve, ¿verdad? Ya. Bueno, vamos a hablar del síndrome consumo. metabólico, claro. Sí. Vamos a hablar del consumo de sodio y nefrolitiasis, que a grandes rasgos, pues la gran ingesta de sodio, pues causa también mayor expresión de sodio, que viene acompañada con mayor excreción de calcio. Ajá, aquí ya vimos que aquello de ingesta elevada de sodio es re fácil. Sí, y pues prácticamente aquí pues es un resumen de dónde se absorbe el calcio en el túbulo proximal, que esto es muy importante. En el asa gruesa la rama gruesa ascendente del asa de Henle, donde se reabsorbe también un 25% de calcio, y en el túbulo distal, pero eso no tiene relación con el sodio, así que nos lo saltamos. Pues a grandes rasgos, y creo que podemos ver aquí esto era para el glomérulo tubular, era muy importante. Cuando hay una gran ingesta de sodio, va a aumentar el volumen plasmático, porque recordamos que el sodio es un ion que tiene carga y tiene a traer agua. Cuando nosotros aumentamos la volemia, pues todo lo que estaba originalmente en la sangre, llámese células o proteínas, se van a tender a diluir. Y en este momento de la filtración, donde nosotros necesitamos la presión oncótica como aumentada para volver a reabsorber agua, y la presión hidrostática la necesitamos disminuida para que igual se favorezca el transporte de agua desde la luz hacia los capilares peritubulares, pues se pierde, dando un menor gradiente de paso
entre el líquido isosmótico que estaba dentro del túbulo hacia los capilares peritubulares. En ese momento que yo pierdo esta reabsorción del líquido isosmótico, ay, no sé por qué dejé de ver mi mouse. En ese momento en el que yo dejo de reabsorber ese líquido isosmótico, yo dejo de reabsorber las que estaban en ese líquido, como el sodio y el calcio. ¿Sí? Y es entonces como pues una mayor ingesta de sodio me va a dar menor reabsorción de sodio, lo que viene acompañado también de la menor reabsorción de calcio. Ok. ¿Sí? Sí, Y sí, pues sí. vamos a ver los mecanismos como tales. Una alta ingesta de sodio, me sube el volumen de líquido extracelular, que obviamente el plasma es considerado el líquido extracelular, me sube el volumen sanguíneo arterial efectivo, y van a haber varias respuestas totalmente fisiológicas que van a llevar a la excreción de sodio, pero que también me van a llevar a la excreción de calcio. Y una Eso mayor quiere excreción de decir a calcio, grandes rasgos que si tú formas litos de calcio, ¿cómo lo resuelves? ¿O cómo disminuyes ese riesgo? pues disminuyendo la ingesta de sodio. Sí, claro, lo que tienes que bajar es la ingesta de sodio, no la ingesta de calcio. Así es. Y pues estos mecanismos ya los conocemos, y ya nada más es importante pues rescatar que esto es muy peligroso cuando posiblemente tengamos una restricción hídrica, aquí lo puse, pero relativa al consumo de sodio, sería en la situación de litiasis. Porque entonces nosotros tendríamos una orina mucho más concentrada de lo normal, lo que me va a predisponer a que se formen pues, los cristales, ¿no? Que al final llevan a los cálculos. Ok, de acuerdo. Y creo esto nada más lo puse como dato adicional, que era otro de los transportes ligados al sodio del calcio. Y pues nada más que cuando usamos, por ejemplo, diuréticos de Lassa, también me va a subir la excreción de calcio, que también me va a favorecer la formación de cálculos renales. Es correcto. Y no sé si quiere que mencionemos algo más. No, no, no. Ya está, porque casi todos los elementos ya estaban. Nos sigue Ok. metabólico. A ver. Sí, un momento, doctor. Una compañera va a proyectar por mí. Ah, ya tenías tu texto, lo vas leyendo. Qué bien estuvo eso. ¿Quién? ¿Yo, doctor? Sí, No, tenías no. un texto al lado. Sí, pero no era de esto. O sea, estaba siguiendo las diapos anteriores. Ah, ok. Con un resumen. Ah. Ajá. Esta es la última, ok. Ok. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Hola, ya no se está viendo. Bueno, la verdad tengo algunas dudas con respecto a esto, doctor, porque estuve buscando en varios artículos y pues casi siempre me parecía lo mismo, pero estaba muy poco explícito, entonces la mayoría son deducciones mías. Entonces, bueno, como sabemos, el síndrome metabólico tiene pues como componentes a la obesidad central, la resistencia a la insulina, hipertensión y la dislipidemia. En el caso de la obesidad central, ¿de qué manera esta influye a la nefrolitiasis? Pues bueno, para empezar, encontré que hay una excreción aumentada de ácido úrico, de sodio, de calcio y de citrato, pero no encontré el por qué y la verdad eso no me queda muy claro. Eh, las citocinas preinflamatorias, bueno, pues eso sí, eso creo que se relaciona con que me va a llevar a un daño endotelial, lo cual va a favorecer la adhesión de los cristales. Y pues que en general la obesidad me va a causar una disfunción renal, bueno, va a llevarme a una disfunción renal, lo cual pues va a tener consecuencias en la reabsorción y excreción de todos esos componentes que hemos estado explicando, lo que también me lleva a la nefrolitiasis. Con respecto a la resistencia a la insulina, pues encontré que la insulina incrementa la reabsorción del ácido úrico. Entonces, como hay una resistencia, supongo que no, o sea, va a estar Se disminuida esta pierde la capacidad de la capacidad insulina. de reabsorcer. Claro, es eso. Exacto. Entonces, bueno, pues va a estar incrementado también el ácido úrico y
también va a la haber una misma explicación de la obesidad central. La obesidad central se relaciona con resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina impide la reabsorción de ácido úrico y por eso la obesidad central genera uricosuria. Exacto, es que no encontré la manera de no relacionar todos ellos porque pues en sí, por eso son parte del síndrome metabólico porque están relacionados. Entonces, Claro, uno va de la mano de otro. una cosa explica a la otra. Exacto. Con la disminución de la producción de amonio, esto se relaciona con la glutamina, porque la glutamina va a favorecer, bueno, más bien se encarga de la aminogénesis, pero como hay resistencia a la insulina, necesitamos hacer gluconeogénesis. Entonces, supongo que la glutamina va a desviarse para formar glucosa, entonces va a estar disminuida la aminogénesis y por eso disminuye la producción del amonio. Y si Lo cual también va a disminuyes el llevar amonio, aumentas el pH, bajas el pH urinario, y si bajas el pH urinario en un paciente que tiene incrementada la excreción de ácido úrico, eso es lo que favorece la formación de los litos de ácido úrico, que precipita el ácido úrico con mayor probabilidad en el pH ácido que estás obteniendo porque tienes disminución de la formación del amonio. Exacto, sí, es eso. Y bueno, con respecto a la hipertensión arterial, pues esto decía que había como que una relación bidireccional con la nefrolitiasis, o sea que los pacientes con hipertensión tenían mayor posibilidad de desarrollar la nefrolitiasis y los pacientes con nefrolitiasis tenían mayor posibilidad de desarrollar la hipertensión y que esto estaba relacionado con la hipercalciuria, la aterosclerosis y cambios en el glomérulo renal. Pues eso también está relacionado con todo lo demás que pues me lleva a lo mismo. Y la dislipidemia, pues íbamos a tener aumentados los triglicéridos, las HDL y disminuidos los LDL, lo cual también me iba a llevar a una disminución en el pH urinario y pues también me favorece la formación de los litos. Entonces creo que es todo lo más relevante. Sí, es cierto, pues lo entendiste bien, es eso lo que está pasando. Tienes diferentes factores que disminuyen el pH urinario al tiempo que tienes incremento de la excreción de sustancias que precipitan en pH ácido, lo cual hace que el paciente con síndrome metabólico tenga incremento de riesgo de litiasis. Litiasis específicamente de ácido úrico. Exacto, sí. Pues ya acabamos. Ok. Muchas gracias por su atención. Perdón por las interrupciones, pero es que estoy al mismo tiempo viendo pacientes. Nos vemos mañana. Pasado mañana, perdón, el miércoles. Ya sé que es 5 de mayo, pero igual y nos vemos el miércoles. Está bien, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.